Continuamos hasta ahora capítulo 22. Ya quedan solo 3 capítulos. En capítulo 22, ¿qué historia hay? ¿Alguien puede decir? Hasta 21 estaban repartiendo las tierras, herencias, ¿no? Todos tribus recibieron. Y ciudad de refugio especial. Y los levitas. El altar junto al Jordán. Sí, todos terminaron. Entonces, ¿ahora qué va a hacer? ¿Qué debería hacer? 23, 24 era último testimonio de Josué. Entonces, antes de esto, la última acción de Josué, ¿qué era? El altar junto al Jordán, dice, ¿no? Sí. Ahora, el libro de Josué, como ya hemos visto, que no es una historia de hace 3.400 años, no. Es historia. Pero también Dios escribió este libro para que enseñar cómo puede vivir un pueblo de Dios o un cristiano, cómo debe y puede vivir siendo hijo de Dios. Esto enseña. Entonces, ahora, cada trabajo, ¿cómo puede terminar? Ahora Benjamin nos enseña esto. El principio del reino de Dios. En otra palabra, hay que podría resumir así. Dar el debido elogio a los que trabajan duro. Cuando uno trabaja, debe decir lo que necesita. A ver, ¿quién puede leer más tranquilamente? Algunos poco difíciles para leer, parece, por su Ya, yo pantalla. lo leo, pastor. A ver, ya, primero a ver, gracias. Bueno, donde dio la herencia, dice, a las 12 tribus y media, Josué Sí, 22:4. Ahora pues, que Jehová vuestro Dios ha dado reposo a vuestros hermanos, como lo había prometido, volved, regresad a vuestras tiendas, a la tierra de vuestras posesiones, que Moisés, siervo de Jehová, os dio, al otro lado del Jordán. ¿a quién está hablando esto? A la media tribu de Manasés, Sí, a Efraín, a los que habían pasado el Jordán, no es Efraín, sí. Rubén, Gad y media tribu de a los Manasés, que vinieron Rubenitas, desde ¿no? Y los Gaditas. oriente del río de Jordán. ¿Mm? Ya, lea aquí, por favor, continúa. Antes de cruzar el río Jordán, cuando las vastas praderas al este del Jordán llamaron su atención, le rogaron a Moisés que le diera la tierra al este del Jordán como herencia. Al ver este comportamiento egoísta, la mitad restante de las 9 tribus comenzó a flaquear. Entonces Moisés hace un pacto con ellos. Número 32, 20 al 23. Sí, gracias. Mira, como no es el lugar donde Dios prometió, pero ese 2,5 tribus, Ujú. viendo la tierra, es llanura. Entonces, querían allá, nosotros quedaremos aquí. Entonces, otros tribus, como 9,5 tribus, pensando, ¿qué está haciendo ellos? No quieren ir a la guerra de conquista. Entonces, Moisés, ahí sí, realmente tenemos preguntas, que ¿por qué Moisés aceptó? Ahí no explica Biblia, pero sí, Dios aceptó. Entonces ya tenemos que aceptar que no sabemos la razón, pero sí, Dios aceptó. Quedaron allá, pero tienen que cumplir su deber. Para esto, Moisés hizo un pacto con ellos, ¿no? Eso sale en Números 32. Y José también, cuando se convirtió en nuevo líder, y él también reafirmó el pacto con ellos cuando comenzó la guerra para conquistar Canaán. Es José capítulo 1, primer capítulo. Aférrate a la promesa de Dios. Ahí sale
que José llama al líder de esos dos tribus medio y confirma esas promesas. Porque ellos aquí, parte rojo, a la derecha, oriente de río Jordán, viven. Pero los soldados cruzaron río Jordán, participó a la guerra durante 7 años. Todo esto duraba 7 años. Continúa, Javier, por favor. Como prometieron, estuvieron al frente y llevaron al pueblo a la victoria durante la guerra de 7 años. Y también permanecieron leales a Josué, según su acuerdo con Moisés. La actitud de las dos tribus y media sirve como un buen ejemplo para nuestra vida e iglesia hoy. Debe ser una posición que edifique la iglesia, expanda y beneficie el reino de Dios. Mm. ¿Cuál fue el pacto que los líderes de las dos tribus y media hicieron con Moisés? ¿Cuál era el pacto? Dejando De, su familia, de ir, iremos a la guerra, ¿no? de ir a la guerra. Sí, realmente ese pacto para cumplir era muy difícil. Ellos pudieron pensar, si todos varones, soldados, cruzando el río Jordán, ¿quién va a cuidar a mi familia? ¿Quién va a trabajar allá? Pero sí, ellos cumplieron. Y durante 7 años, esa familia, nadie pudo ser acá atacado. Prácticamente Dios los cuidó. Pero para creer esto, no era fácil. Pero confiando en Dios, obedecieron, dejando su familia, sus esposas, sus hijos, y todos varones cruzaron el río Jordán. Ya, entonces, con esa idea, ahí viene una pregunta, ¿no? ¿Estoy manejando la iglesia y el ministerio asignado con un corazón de lealtad y devoción? Hoy, los pastores no pueden trabajar todo el día para Dios porque mi familia bien cómo vive. Es verdad. Pero debemos preguntar a Dios, realmente, Dios, ¿ahora qué quiere de mí? ¿Soy un socio fiel en mi relación con mi pastor? Bueno, aunque laicos, no como pastor, pero si Dios, la iglesia quiere, muchos no cumplen, ¿no? La reunión de trabajo o hasta culto también falta porque yo debo trabajar, yo debo viajar, pero aquí, ese dos tribus medio nos enseña. Este versículo, Josué 22, 6, 8, como terminando todo esto, ¿qué hizo Moisés? Bendiciéndolos, José los despidió y se fueron Bendiciendo. a sus tiendas. Después enseña qué hizo realmente. Volver a por sus tiendas con grandes riquezas, con mucho ganado, con plata, con oro, bronce y muchos vestidos. Compartid con vuestros hermanos el botín de vuestros enemigos. Cuando terminó la guerra de conquista y la distribución de la tierra, José primero llamó a las dos tribus y media de estas tribus leales y alabó y recompensó enviándolas de regreso al lado este del Jordán, donde sus padres y los hermanos los estaban esperando. La lucha entre dos tribus y media fue, de hecho, un compromiso que nunca volvería. Ya, ¿qué hizo José? Aquí primero, versículo 3 de capítulo 22, elogió. José, usted hicieron muy bien, dice esto. Y después, versículo 5, una exhortación. Cuando vuelva allá, tiene que hacer así. Y versículo 6, él dio una bendición,
Pero no solamente palabra, 7, 8 materiales. Todo lo que ganaron en la conquista, la guerra, separaron para ellos y entregaron a ellos que lléveselo. La familia que estaba a otro lado del río Jordán también tienen derecho a recibir todo esto. Ellos llevan todos los botines que compartieron durante la guerra. Esto hizo Josué. Entonces, eso nos muestra que nosotros, pastoreando en la iglesia o trabajando en la iglesia, nosotros no olvidamos que sí, cuando nosotros terminando una obra, una acción, un evento, una evangelización, un gran trabajo, debe reconocer quién trabajó, elogiando, exhortando, bendiciendo y también compartiendo. Ese rol del líder, la iglesia, debe reconocer quién trabajó, debe dar más bendiciones a ellos. Esto hizo primero Josué. Es un rol de iglesia tiene que cumplir cada vez. Pero más viene otra historia. Casi estalló una gran guerra. Una guerra. Sí, ¿cuál fue La la guerra, causa sí, de malentendido? así es. ¿Cómo resolviste el problema? ¿Mm? Ya, ahora, ¿quién pedía acá? Adi, sí, por favor, léelo. Ya pasó. Mm, Dice, y llegando a los límites del Jordán, que está en la tierra de Canaán, los hijos de Rubén y los hijos de Gad y la media tribu de Manasés edificaron allí un altar junto al Jordán, un altar de grande apariencia. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, se juntó toda la congregación de los hijos de Israel en Silo para subir a pelear contra ellos. ya, así construyó un altar al lado del río Jordán. Entonces, Israel pensa, escuchando esa noticia, preparó una guerra. ¿Por qué? Aquí dice la explicación. Casi estalla una guerra porque la edificación de un gran altar fue mal interpretada como un altar para la idolatría. Ujú. Entonces, representantes de cada tribu, encabezados por Phineas, visitaron y preguntaron por qué hicieron así. Ahí resolvieron el problema mediante de conversación. Esa es la historia, resumen, de 10 a 34 de capítulo 22. Ujú. Entonces, ahora veamos. Israel, que se estableció en el lado occidental de Jordán, interpretó que los descendientes de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés, que se establecieron en el lado oriental, estaban tratando de separarse de sí mismos, edificando un altar propio. Bajo este supuesto, es una idea, convocó tropas con la intención de ir a la guerra. Y después preguntó a ellos, ¿por qué edificaron un altar? Pero esta era una acción equivocada en orden. ¿Por qué? Pudo ser mejor si les hubiera preguntado su opinión desde el principio, pero no lo hizo, por lo que perdió tiempo y dinero reuniendo tropas y preparándose para la guerra. Si no tuviera cuidado, habría iniciado una gran guerra entre compatriotas. Explicaron que no edificaron otro altar para ofrecer sacrificio a otro Dios, sino como un Distinguido. monumento de evidencia para Eso. demostrar que ellos y sus descendencias son también mismo pueblo que creen en mismo Dios Jehová. Eso quería mostrar. La idea era ellos, Rubén, Gad y media tribu de Manasés, preocuparon. Estaremos futuro otro lado del río Jordán, separados por río. Entonces, de repente, la gente, el pueblo del río, occidente del río Jordán, podrían decir que ustedes son otros, nada que Ujú. ver con nosotros.
Entonces ellos edificaron un altar igual que un altar de Shiloh. Mire, nosotros edificamos un altar, es nuestro altar, igual que en Shiloh. Eso una evidencia que somos mismo pueblo. Eso quiere decir, en una idea que quizá ellos pensaron así, pero su corazón era correcto, ¿no? No separarse de otras tribus de Israel, sino que somos misma familia. Eso quiere decir. Entonces, ahí terminó con feliz, ¿no? Ya, así aceptaron, pero así pasó esa guerra. Ideal era, antes de enojarse, primero preguntar. Así es. Realmente era una pérdida, era gran error. Entonces nosotros también aquí podemos aprender en la iglesia, antes de decir algo, pensar algo, primero pregúntelo. Aunque yo entendí que esta está mal, de repente era otra cosa. La verdad es diferente. Siempre preguntar la verdad es el primero. Vamos a capítulo 23, 24, ya última etapa. El sermón de despedida de Josué. Sí. Escogeos hoy a quién sirváis. Ya el último mensaje. Capítulo 23, 24 es dos testimonios, dos sermones. Capítulo 23 solamente llamaron líderes. Capítulo 24, todo el pueblo. La idea era poco diferente, pero principal es igual. Entonces, primero vamos a ver 23, 24 vamos a ver más detalles. Aquí no vamos a leer todo. Vea los ojos, 23 es cuál era contenido principal de este mensaje de Josué. Capítulo 8, más a Jehová vuestro Dios seguiréis como habéis hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Un varón de vosotros perseguirá a 1000, porque Jehová vuestro Dios es quien pelea por vosotros como él os dijo, ¿no? Entonces ahora, con esa idea, ¿cuál fue el secreto de la victoria de Josué? ¿Cómo Josué pudo dirigir pueblo conquistando toda la tierra de Canaán? Realmente, cuando llegaron pueblo de Israel al río de Jordán, militarmente los cananeos eran mucho más fuertes. En Cades Barnea, los 10 espías informaron que imposible, ¿no? Imposible conquistar allá. Militarmente, pastor, militarmente estaban Claro, perdidos. militarmente somos Ah, langostas, son así es. gigantes. Esa es la verdad. Sin embargo, José cumplió. ¿Cómo? ¿Cuál es el secreto? Ujú. Aquí, versículo 8 dice, más Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Ese secreto es clave. La palabra seguiréis es un hebreo tabá. Significa adherirse estrechamente o aferrarse firmemente o aferrarse a sujetar con fuerza. Toma a Dios. Significa seguir con todas sus fuerzas. Es el secreto. ¿Cómo tomar a Dios? Si queremos vivir una vida que nos permita vencer 1000 por persona, nos dice que servir a Dios de cerca como lo hemos hecho hasta hoy. Está hablando José esto. Deuteronomio 1:11 dice así, Jehová, Dios de vuestros padres, os haga 1000 veces más de lo que ahora sois, y os bendiga como os ha prometido.
Un israelita es 1000 cananeos. Así Dios prometió. Un cristiano es 1000 personas de fuera de iglesia. Es cuando estemos con Dios. Versículo 10, pastor, dice, Sí, versículo un 10, varón de vosotros claro que sí. seguirá 1000. Sí. Isaías 60:22 dice, el pequeño vendrá a ser 1000, el menor, un pueblo fuerte. Yo Jehová, a su tiempo, haré que esto sea cumplido pronto. Esta palabra, esta promesa, ya cumplió Dios en la conquista de Canaán. Entonces, si quieres servir a Dios cada vez más de cerca, ¿qué decisiones debes tomar ahora? ¿Es mi vida de adoración agradable a Dios? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Dios agrada mi vida, mi palabra, mi acción? ¿Cómo sería una vida de 1000 veces en su vida? Es el clave, pegar con Dios, junto con Dios. Y capítulo 24, vamos. Ahora, reunió José a todas las tribus de Israel en Siquem y llamó a los ancianos de Israel, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales, y se presentaron delante de Dios. Toda la tribu, todo el pueblo y también líderes juntos. Así dice Jehová, Dios de Israel. Ahora, 24, José da un resumen de la historia de Israel. Desde Abraham, cómo Dios llamó. ¿Qué hizo Dios con ustedes? No vamos a leer todo, pero mira aquí. Está la palabra, letra roja es yo. Y ahí, con letras amarillas, es como verbo principal de primera situación, ¿no? Mira aquí, tomé, traje, aumenté, di a Jacob, di el monte de Seir. Yo envié a Moisés y a Aarón, herí a Egipto, hice en medio de él y os saqué. Saqué a vuestros padres en Egipto. ¿Mm? Clamaron, él puso, pero él es Dios, Dios hizo, ¿no? Dios hizo así. Después cambia otra vez. Hice en Egipto. Yo os introduje. Yo los entregué. Los destruí. ¿Mm? Y todas las cosas que está hablando. Yo no quise escuchar a Balaam. Bendijo repetidamente y os libré de sus manos. Yo los entregué en vuestras manos. Envié delante de vosotros tábanos. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis. ¿Mm? Ahora, José primero explica brevemente la historia desde la época de Abraham hasta la conquista de Canaán, ¿no? Es capítulo 24. ¿Cuántas veces aparece la palabra yo o el verbo en primera persona del singular? En José 24, 1 a 13. ¿Puede contar? 4 veces. Mire, de nuevo, no rápidamente, veamos acá. ¿Ya? Versículo 3 comienza. Yo tomé. Yo, también verbo, personal, primero singular. Yo, Yo, 5, sí, versículo 5. 7, 8, 9, véanlo. Y aquí, 10, 11, 12, 13. Ya, no puedo dar más tiempo. Después puede contar. Yo sale 6 veces, pero aunque no esta palabra yo,
El verbo en primera persona de singular sale 21 veces y más, porque él hizo, también es realmente Dios hizo. ¿Esto qué significa? En la historia de Israel, desde Abraham hasta conquistar a Canaán, ¿quién hizo esa obra? ¿Cómo funcionó? ¿Cómo sucedió todas las cosas? José está hablando, todo era obra de Dios. Yo hice, Dios mismo está hablando, es palabra de Dios. Dios dijo a José, di así esta palabra. Yo hice, yo escogí, yo maté, etc. La conferencia final sobre la historia de la redención pronunciada por el líder Josué, que estaba en su lecho de muerte, no pudo enfatizarse lo suficiente para la generación nacida en el desierto. También debemos dejar estos registros para que no nos olvidemos de la gracia de Dios. Vemos que la presencia de Dios nunca abandonó a Israel, ni siquiera en un solo momento de esta historia. Toda la historia está hablando que yo hice. Yo hice. Primero, José habló, confirmó que hasta ese momento nunca Dios abandonó a Israel. Dios siempre trabajó. Era como soberanía de Dios. La iglesia presbiteriana, el carácter principal es la soberanía de Dios. Por eso nos hablamos la predestinación, porque es soberanía de Dios. No vamos a perder una salvación porque es soberanía de Dios. Esa es gran diferencia entre iglesia presbiteriana y otra iglesia evangélica. Después, hablando de esto, ya está llegando segunda parte. Aquí, desde 14 a 28. Vea lo que concentrando palabras servir. Servidle, sirvieron, servir a Jehová, sirváis, sirvieron y serviremos. Y también para servir a otro Dios es no déjenlo. Después, explicando, después, también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Preguntando Jehová a Josué, Israel respondiendo, sigue usa esta misma palabra. No podrá servir a Jehová porque Él es Dios santo, Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si te haréis a Jehová y serviréis a dioses ajenos, Él va a enojar. Hará mal, os consumirá. Entonces, ellos responden, ¿no? Versículo 21. No, sino que a Jehová serviremos. Aquí hasta 28, José está preguntando, ¿vas a servir a Jehová? Y se responde, sí, serviremos. Si no vas a servir, tú serás maldecido, recibirás castigo. Entonces, entre este versículo 14 a 28, ¿cuántas veces sale esa palabra servir? Después, búsquelo, cuéntalo. ¿Cuántas veces sale? 13. 14 veces. 14 veces. Bueno, puede ser diferente ya, véanlo. Entonces, ¿qué es servir? Servir en hebreo, abad, significa adorar. Servir, militar, ofrecer y convertirse en un esclavo. Es palabra servir. José está hablando que adorar a Dios, servir a Dios, seas militar de Dios, ofrecer toda la vida a Dios y convirtiera como un esclavo. Es palabra servir. Israel, sí, nosotros haremos así. Seremos esclavos de Jehová.
es palabra de servir. La razón por la que Dios sacó a los israelitas de Egipto y los llevó a la tierra de Canaán fue para que sirvieran a Dios. Servir a Dios. Josué los recuerda precisamente esto a Israel. El servicio es adoración. La adoración es una manera específica de servir a Dios. ¿Con qué propósito fue liberada Israel de Egipto? Era para adorar a Dios. Éxodo 9:13. Deja ir a mi pueblo y me servirá, ¿no? Igual, el propósito de darnos la gracia y la gracia de la redención es permitirnos o pedirnos adorar a Dios. Ordenarnos a adorar a Dios. Si no adorara, siendo pueblo de Dios, ¿qué pasaría? Aquí, 19-20, él da una advertencia. José dijo al pueblo, no podré servir a Jehová, porque él es Dios santo y Dios celoso. No sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Si dejaréis a Jehová y veréis a dioses ajenos, él se volverá o os hará mal y os consumirá después que os ha hecho bien. Siempre dio buenas cosas, pero si no servir a Dios, Dios va a castigar. Como Deuteronomio 6:15, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Nosotros siempre hablamos, gracia de Dios, amor de Dios. Sí, antes de recibir a Dios, nos entrega amor de esa forma, sin condición. Nos ama primero. Una salvación ni incondicional. Sin embargo, una vez siendo hijo de Dios, ahora Dios es celoso. Si un niño de la calle quisiera mal, nosotros, ¿qué podemos hacer? Quizá podemos un consejo, nada más. Él hiciera mal, lo vara, nosotros no podemos hacer nada. Pero si mi hijo hiciera mal, yo debo castigar para que él no haga cosa mala. Siendo hijo de Dios, por amor, Dios nos da esta disciplina. Entonces aquí, hasta ahora hemos visto que un Dios poderoso en milagros, perdón, provisión, gracia, guerra y un Dios fiel a su pacto. Dios era así, pero ahora no. José ahora, entregando su último mensaje, habló de un Dios celoso, un Dios colérico. Por eso José dijo al pueblo, no podré servir a Jehová porque eres Dios santo, Dios celoso, sufrirá. Ustedes sí, no obedecen a Dios. Ya estamos al final del libro de Josué, al final de una era. Es la confesión de Josué. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Y Jehová, con estas palabras, tomando como ejemplo yo, preguntando a Israel, ¿ustedes qué harán? Se necesita una determinación para servir y seguir a Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas como Josué. Aquí dice, no te preocupes, no tengas miedo, aférrate a su promesa y Dios ayudará. Dios es celoso, ¿qué hago yo? No. Cuando estemos con Dios, Dios ya nos perdona y nos guía, nos ayuda.
La respuesta está en la confianza y la obediencia. Muy simple, ¿no? Sí, yo confío en ti. En dificultad o en prosperidad. Siempre tomaré tu palabra, seguiré a tu palabra y obedeceré cuando tú me dices. Debes cuidar tu corazón, nunca pierdas la fe. Incluso si es difícil, esfuércese por vivir de acuerdo con la palabra. La respuesta está aquí y ahora vivir con fe. Créelo aunque no lo entiendas. Sí, Israel, quizás muchas veces no pude entender cómo cruzará el Jordán, cómo conquistará Jericó, cómo peleará con 5 reyes, 12 reyes. Pero siempre Dios estaba con ellos y ellos pudieron solucionar. Si no se puede creerlo, solo obedece sin preguntarlo. ¿Amén? No podremos entender la voluntad de Dios, su plan de Dios es imposible como siendo humanos. Pero si esta es su palabra, obedecemos sin preguntarlo. Si dice, yo hago. Es la obediencia. Debido a que el desierto fue arreglado para cultivar fe y obediencia. ¿Por qué necesitaba caminar desierto 40 años? Para aprender esto. No hay razón para que el desierto se aferre más a ti cuando se logra el propósito. Cuando yo estoy sufriendo, ¿por qué? Porque estoy en el desierto todavía. En el desierto, en Éxodo, libro de Éxodo, nos enseña 4 etapas. Cada desierto tenía un ejercicio. Entonces, aprendiendo esto, se pasa otra etapa, otro nivel. Pero si todavía no aprendiera, quedaría en el desierto. La vida cristiana es una vida caminando en el desierto. Si pasa el desierto, la conquista tierra prometida. Pero todavía no pasará desierto, nunca podrán llegar a camino a tierra prometida. Vamos a comprobarlo una vez más. ¿Es esta guerra, es mi guerra o la guerra de Dios? La vida, ¿es mi vida o vida de hijo de Dios? ¿Es mi problema o es problema de Dios? Debemos aclarar esto. La guerra espiritual, realmente nuestra vida es guerra espiritual. No podemos ganar por la fuerza humana, ni por poder, tampoco por estrategia. ¿Cómo gana guerra espiritual? Solo a través de fe y la obediencia. Amén. Es la guerra espiritual. Ya. Activamos nuestros micrófonos. Vamos a leer juntos. Leamos juntos. 1, 3. ¿Cuáles son los principios de Los la principios de la administración de la vida que Entendí. aprendí a través del libro de Josué. Josué es un libro de cómo podemos administrar una vida siendo hijo de Dios. Segundo, juntos, si pudieras dejar Pudieras dejar una última palabra como ¿qué Josué, tipo de ¿Qué tipo de contenido contenido dejarías dejarías? atrás. Si yo hablar ahora, última palabra de mi vida, ¿qué cosa voy a decir? Puedo decir. Tercero, ¿estás listo para un hermoso final como José? ¿Mm? Bueno, pueden pensar que todavía a mí me queda 50 años o 70 años, no sé. Pero durante esa vida, debe ser igual que hoy. Hoy, sí,
terminara mi vida, ¿qué palabra Dios dejo? Juntos leamos. De nuevo, por favor, activan sus micrófonos, leamos juntos. 1, 2, 3. Somos Somos bendecidos a ser Bendecidos a Dios ser a hijos y ser obreros en hijos el reino y de obreros Dios. en el reino de Dios. Por lo Por lo tanto, tanto, Tanto siempre debemos Siempre siempre confiar debemos en confiar Dios. Tanto y siempre obedecer a debemos Dios. confiar a y Dios obedecer para hacer realidad Hacer la realidad bendición la de Dios. bendición de Dios. la Primero, bendición de Dios, aferrando con Aferrando toda con toda fuerza fuerza solo a a aferrando Dios. Dios. con toda fuerza Aferrando a a Dios. Dios. Segundo, reconociendo que mi Y vida de aquí, Sino que ahora, una de la la ahora vida está por Dios, por Dios con por su plan. su es dada plan. por Dios con su plan. Aquí estamos en su lugar, su tiempo, en su iglesia, es dentro del plan de Dios. Tercero, no importa qué tipo de creyente, si ¿En qué tipo de Y confía crisis en Dios y obedece solo a Dios. solo a se Dios, confía y obedece solo a Dios? si confía y obedece solo a Dios, ¿qué pasaría? Dios cumplirá su promesa que siempre está. Está que siempre Siempre estar estará con nosotros. con nosotros. Sí, Dios va a cumplir. Hasta hoy cumplió y va a cumplir todos. Los hijos de Dios son, ¿quiénes somos? Trabajar siempre por el reino Siempre de por el Dios, reino de Dios, centrado en centrado en Dios, Dios. centrado en Dios, una condición, vivir una vida que solo confiando en Dios y obedeciendo a Él. Confiar en Dios, obedeciendo a Él. Ya. José preguntó esto, ¿no? Todos juntos leamos. 1, 2, 3. Si mal os parece servir a Si mal Jehová, os parece servir a es Jehová, pues hoy, ¿a quién escoged hoy sirváis? a quién sirváis. Hoy Yo y casa. es- Pero yo y mi Serviremos a Jehová. yo casa y mi casa serviremos a serviremos Jehová. al Señor. Amén. Amén. Sí. Amén. Sí. Es un libro de administrar la vida como pueblo de Dios. Ahora, última tarea tiene dos. La primera tarea, atención, todos tienen que hacer esta tarea. ¿Cuáles son los principios de la administración de la vida que aprendió a través del libro de Josué? Un resumen de todo el libro de Josué. ¿Qué aprendió? ¿Cuál sería el principio de la vida cristiana? ¿Qué aprendió? Más o menos una hoja de A4, o quizás puede ser la mitad también acepto, pero no como 2, 3 líneas. Por lo menos la mitad de A4 y una hoja. No necesita 2, 3 hojas. Creo que una hoja es suficiente. La segunda tarea es una elección. Voy a dar 10 preguntas, 10 tareas. Usted puede elegir una. Dentro de 10, uno elige. Ya. Aquí están las 5 primeras preguntas. ¿Cuál fue la advertencia de Dios contra Efraín y Manasés, que no lograron expulsar al pueblo cananeo? ¿Y qué significa? En capítulo José 7, 17 está. Cuando la tribu de José pidió un trato especial, ¿cuál fue la respuesta de José? ¿Y qué significa? Todo hemos estudiado hoy día. 3. Cuando terminó la guerra, ¿dónde movió José el tabernáculo de reunión y para qué crees que fue? ¿Por qué crees que fue? 4. Cuando las tribus de Israel no quisieron ir a posesionar la tierra, ¿qué ordenó José a ellos? ¿Y qué significa eso? 5. ¿Para quién se hizo la ciudad de refugio? ¿Qué significa? 6. ¿Cuántas ciudades de refugio instaló allí? ¿Y por qué instaló tantas allí? 7. Cuando entró a la ciudad de refugio, el homicida, ¿cuándo puede salir de la ciudad de refugio? ¿Qué significa eso? 8.
¿Por qué recibió la tribu de Leví la maldición? ¿Y cómo esa maldición se convirtió en una bendición? 9. ¿Cuántas ciudades recibieron los levitas? ¿Y qué hacen ellos allí? 10. ¿Qué herencia recibieron los levitas? ¿Y qué significa? Ya, ahí pueden elegir dentro de 10 preguntas. Cualquier persona puede elegir ahora. Lo que le gusta, quiere, diga ahora. Dentro de 10 preguntas. Aquí están 5 preguntas. Ya. La otra 5. Ya digan. Cualquier persona puede pedir. La persona que primero dice, tomará lo que le gusta. Yo voy a coger la ciudad de refugio, pastor. Número Las, 6 o el 7. la 7. La 7. 7. Sí, la 7. Ahí. A ver. Pastor, yo, el capítulo 21 de Josué, de los levitas. La A ver. pregunta de Nevillas. Ya, Javier, 7. Y Adi, ¿qué número? ¿Solo una, pastor? Solo uno. Ah, De 2. sí, quiero, la 10, la 10. 10. Ya. Y otras personas, ya primero veamos acá, primero 1 a 5. Sí, ¿Quién primero quiere? Pastor, yo el quiero 3. Josué 3. 20. Zulín. ¿Hablando La quién? pregunta 5. Zulín 5. ¿Ya? Julio Cristóbal. No, Wilson, hermano Wilson. Número, Wilson. sí, ¿Qué número? espérate, 2, 3. El tres. 3. Ya. Sí, Wilson cuando 3. terminó la. Yo, Ajá. el 4 en todo caso, pastor. Julio 4. Julio Cristóbal. ¿Ya? Te queda 1 y 2. ¿Alguien quiere 1, 2? Yo, Pastor Timoteo, Julio Blas, Julio Blas. ¿Qué número? la 2. 1, 2. ¿Ya? Queda 1. Si no, aquí 1 y vemos. 2, ¿no? Aquí hay otro. Aquí queda todavía 6, 8, 9. Yo, pastor, el 6. Yo, pastor, el 6. El 6 yo deseo. Y el 9, 6. pastor. ¿Quién? Roger. 9. Yo, el 6. Sí. Me quisiera Quedan mirar 6. posicionar la tierra, que haré enojo 3. a ellos. Personas están aquí. A ver, ¿cuánto estamos? 1, 2, 3, 4, 5, Una vez. 9. Somos 9. ¿Quién falta? Falta el pastor, solo que hoy es su cumpleaños. Sol, está bien. No, no. Aquí estamos 9. Pero es 8. Uno no todavía no escogió. ¿Quién no está? Danielson, Julio, Andy. Jorge, Ok, Pastor. El que ¿dónde? sobra yo. Sobra 2. Número 1 o número 8. El 8. 8. 8. Ya. Entonces, Sol sería número 1. Después voy a enviar esto, no se preocupe. Ya en WhatsApp con el nombre voy a enviar qué tarea tienes. Y ya, último día poco volé, pero sí, terminamos hasta 24. ¿Algunas preguntas? Pastor, yo no tengo preguntas, pero sí tengo palabras de agradecimiento porque de verdad, desde la primera clase que tomé este curso,
Siempre termino con una lágrima, no sé por qué los lunes. Este libro es muy, Hermosa. alentador, ¿no? Es muy, Sí, sí, es muy hermoso. Este es uno de los primeros libros que leí cuando era una adolescente, pero ahora estudiarlo es otra cosa. Y, sí, y definitivamente retador, ¿no? Obediencia al Señor. Me quedo con mm, eso y muy agradecida, Pastor, por todas las enseñanzas, por su paciencia también. Y bueno, muchas bendiciones para todos mis compañeros también. claro que sí, gracias. Bueno, la idea es que como clase presencial, mucho mejor, compartiendo también, pero como virtual, no podemos ver a otra persona cómo piensa, tampoco falta tiempo, pero sí. Ahora, idea es que ya envié todos los materiales, hoy también voy a enviar. Con esto le pasa, después organice un grupo en su iglesia, con sus amigos. Con eso estudie. Usted mismo enseña. Enseñando va a aprender mucho más. Escuchando solo ustedes pueden aprender 3, 4. No alcanza 5. Pero enseñando va a llegar a 7, 8, casi 9. O quizá 10 también. Entonces, o más. Entonces, eh, planifica yo cómo podré enseñar esto. Forma un equipo, grupo. Puede ser 4 o 5 personas. Mi idea es que más, menos de 10. Pero puede también solo 1 o 2. Mejor también. Javier, ¿qué aprendió? Pastores, mucho, mucho de veras, porque de verlo de una forma sistemática, ¿sí? Ujú. Capítulo por capítulo es otra cosa de veras. Muy bendecido. eh, Aparte de Éxodo que se ha llevado con esto, eh, tiene bastante, pero es acción, pastor, es un libro muy fuerte, mucha Sí. matanza, muy fuerte, pastores. Y a veces podemos ver, no, Dios, un Dios cruel, no, no es así, No, no, sí. pero tiene un propósito de enseñarnos dependencia, de enseñarnos mucha humildad también. Y la otra cosa, pastor, forma nuestra vida como cristianos. Mm, Forma, hoy tocando viendo las ciudades de refugio, es una figura de Cristo, pastor, ya en el Antiguo Testamento. sí, sí, así Entonces, es. grande, mucho, mucho que escarbar ahí, pastor. Gracias. Gracias, pastor. Ah, Bendiciones. muy bien. A ver, ¿alguien más? Wilson, ¿qué aprendió? Bastante, pastor. Nunca pensé verlo de esta manera tan, ¿cómo se dice? Pero diga una cosa, ¿qué aprendió? ¿Qué fue, Ay, impactó a usted? los, prácticamente todos los hechos, ¿no? Y todas las conquistas que han hecho, bueno, el pueblo de Israel mediante el liderazgo de Josué. Mm, Y sabemos que el libro de Josué encaja prácticamente con el libro de Éxodo, pues, ¿no? sí, Lo más importante es que la familia, pues, no tiene que saber a quién va a servir, si a Dios o simplemente dedicarse al mundo, pues, a sus quehaceres. Es lo que así. puedo entender, que una familia que sirva al Señor es prácticamente bendecida. Mm, ya. Cristian, estudio Bueno, sí, Éxodo pastor. en iglesia, ¿no? Sí, bueno, sí, te estoy, José, que estoy llevándolo. Sí, es Ya, un libro muy interesante porque me hace como uno en lo personal, cómo podemos confiar y obedecer, ¿no? Como son las palabras claves en este libro, ¿no? La confianza y la obediencia, ¿no? Esas palabras siempre nos hacen meditar como cristianos, cómo podemos hacer ante las personas, ¿no? En ser una confianza mutua con el Señor y más con los verbos que hemos estado aprendiendo los 7, siempre tiene su desenlace cada uno, ¿no? Y cómo demostrarlo ante la gente. Y sí, muy bonito, interesante las clases, pastor, que implica por cada capítulo, porque cada capítulo cómo administrar nuestra vida, tanto en lo personal como fuera también con los hermanos, ¿no? Y justo como ejemplo el pueblo de Israel, como le explica, tenía su pro y su contra en poder demostrar y administrar su pueblo, ¿no? Y eso sigue en la actualidad, sigue haciendo lo mismo. Y eso es muy bueno para poder meditarlo como una reflexión más para así demostrar a los demás. Y muy importante, y gracias, pastor, por la enseñanza. muy bien, sí.
planifiqué hacer una clase, organizarlo. ¿Mm? Julio Cristóbal, ¿cómo fue? Bueno, pastor, como creo que ya algunos de los hermanos lo dijeron, tomar la vida de todo un pueblo, ¿no? Tomar años, tomar la vida de una persona, tomar la Mm, vida de una persona de Josué, toda su vida y todo, cuántos años de lucha, de guerra, de batallas para mm, en la actualidad llevarnos un mensaje, ¿no? Y yo me quedo con solamente una sola palabrita nada más que habla Josué cuando le está dando le está dando su último discurso, ¿no? Y le mm. dice que Dios es un Dios celoso. Es Ah, ya, curioso porque podemos tener un concepto diferente del celo, ¿no? Como que si fuera claro. una obra de la carne o algo así, pero dice que Dios es celoso. Y lo que y lo que está expresando, de alguna manera, o que Josué está expresando, intentando enseñar, es que justamente Dios ama y ama de una manera, de una manera a su pueblo que lo quiere para él, ¿no? Y en eso, para mí, en eso se refleja toda esta parte, ¿no? De Dios. Dios amando a Israel y justamente por ese amor, por ese celo, puede incluso, cuando ellos desobedecen, puede traerles a algunos castigos, si se puede decir, o maldiciones, y si obedecen, cómo ve él, cómo se alegra y cómo le da bendiciones, ¿no? Viendo en los triunfos y en las derrotas la actitud de la persona, pero se muestra en todo caso aquí cómo comienza su relación, ¿no? Si bien el libro de Éxodo muestra cómo es que Dios conoce a su pueblo y lo ama, aquí Dios está empezando a convivir con su pueblo, está mostrando cómo es una relación, ¿no? De alguna manera enamorada, y yo lo reflejo eso en la actualidad, ¿no? Cómo es que cuando una persona ama a alguien, eh, entre esposos, se Ya. ve eso entre la familia, ¿no? ¿Cómo es que se puede reflejar, ¿no? Eso, ¿no? Es ese amor. Entonces, para mí, Cristo y la iglesia, el esposo y la esposa en la casa, y en este caso Dios e Israel, ¿no? Ese amor de Dios, ¿no? Que al final de Ese cuentas lo amor de expresa diciendo, Dios es un Dios celoso. sí. Dios quiere El que pastor. nosotros amamos a Él solo primero. Ya. Gracias. Julio Blas, ¿cómo Sí, fue? pastor, eh, hay mucho, ¿no? Por rescatar, mucho por aprender también, ¿no? Y cómo aplicarle a nuestra vida también, ¿no? El liderazgo de Josué, vemos cómo inicia, ¿no? Dios siempre llamando y diciendo que nos esforcemos, ¿no? Cuanto más en el propósito que hoy estamos estudiando, ¿no? Como futuros pastores, no sé, de mis hermanos, ¿no? Entonces, nos hace ver también la realidad que no es fácil, ¿no? La vida de José que hemos visto, guerras, batallas, dependencia de Dios, pero otras veces no busca a Dios la aprobación, pero a pesar de todo eso, vemos cómo Dios sigue ayudando, aprobando, ¿no? Por su pueblo, porque le aman, ¿no? Y eso, no, bueno, para mí me hace ver en mi vida cristiana, ¿no? Como Ujú. líder que estoy a cargo de escuela dominical como de adolescentes, no es fácil y siempre buscar de Dios dependencia, cualquier cosa que vamos a hacer o queremos hacer, ¿no? Siempre buscar la aprobación de Dios y es que va de acuerdo a lo que Dios quiere, porque a veces cuando uno ya tiene experiencia de liderazgo, a veces ya nos creemos que somos superiores, lo podemos, y a veces olvidamos a Dios, pero lo que nos hace ver ahí es que no debemos ser poco orgullosos o ya lo sabemos, ¿no? Y me gusta bastante, ¿no? La vida de José porque al final, en su vejez, él sigue sirviendo al Señor, ¿no? Sí, Ese es nuestro camino y también pienso que debería ser también como la vida de José, ya mayores de edad, siendo yo en mi casa, serviría al Señor. así a mí. Eso. Así. Roger, ¿cómo fue? Amén, pastor. Buenas noches. Bueno, como ya la mayoría de mis hermanos acá han dicho, ¿no? Mm, Pero yo puedo rescatar, ¿no? La obediencia, la confianza y el servicio, ¿no? Que podamos nosotros tener como mm, hijos de Dios que nosotros creemos.
en el Señor. Como dijo también el hermano Javier, quizás en Mm. muchos pasajes de este libro podemos ver que una diferente faceta de Dios, ¿no? Que probablemente mucha gente dice, ah, no, como un Dios bueno puede hacer eso, pero también podemos entender también su soberanía, ¿no? Y también algo que le dijo a Moisés, yo tendré misericordia del que tendré misericordia, y es algo que nosotros como seres humanos probablemente no entendemos, que tiene que ver mucho con la soberanía, pero también lo vemos de un enfoque diferente, que la misericordia del que tiene hacia nosotros. Eso rescato mucho, y de cómo podemos vivir agradecidos ante él. Solo eso, Y pastor, y gracias por las clases, de verdad. ya, gracias. En Pucallpa también ya, organice un grupo para estudiar Josué. Debería ser. Jorge, ¿cómo está? ¿A dónde fue Jorge? Tiene otra reunión. Zulín, Buenas noches, pastor. Bueno, sí, buenas en noches. algunas, en algunas clases no pude estar, pero sí he visto las clases por YouTube de cada Ujú, capítulo y cada capítulo cuenta, ¿no? Una historia y se puede sacar algo de cada una de las historias como usted, pastor, ha venido, ¿no? Relacionándolo con nuestras vidas. Y con la enseñanza con la que me quedo sobre el libro de Josué, es mm, esas dos palabras, confianza y obediencia. Y, no, nosotros creemos que cuando, cuando obedecemos a Dios es porque creemos en su palabra, ¿no? En lo que Él dice, en su voz. Y, y que a pesar de que tal vez haya una circunstancia muy difícil que parezca imposible o que no vamos a poder lograrlo, tener la confianza que Dios está con nosotros y que Él nos dará la victoria. Y también me gustó de todos los capítulos, me llamó la atención el capítulo 11 de dejar la raíz del mal. Y a veces claro, pensamos que necesitamos, como usted decía, más poder o dinero, y nuestra confianza siempre está en esas cosas, que si tal vez tenemos eso, vamos a poder hacer algo, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado de guardar nuestro corazón, que eso no se vaya a convertir en nuestro ídolo, porque ídolo es todo aquello en lo que nosotros ponemos nuestra confianza, y que no termine tomando el lugar de Dios, ¿no? Y que cuando estamos con Dios, me gustó mucho la frase que usted dijo, que la crisis se convierte en una oportunidad y bendición. Y creo que todos tenemos algún testimonio relacionado con esto. así es, sí. Ujú. Sí, Zulín vio bien que sí, crisis es una bendición, un camino a bendición. Bueno, un resumen que estamos hablando, confianza y la obediencia. Para obedecer a Dios primero, está confiar en Dios. Si confío en Dios, ya puedo obedecer. ¿Sí? Primero tenemos que aprender bien quién es Dios. Sabiendo que quién es Dios, ya podemos confiar. Él me ama, me cuida, me cambia todo. Entonces ahí ya podemos entregar. Entonces, busquemos más. ¿Quién es Dios? Dios, ¿qué hizo en mí y qué va a hacer para mí o conmigo? Sabiendo esto ya podemos ofrecer. Muy bien, gracias por todos. Desde tus tareas, les daré 2 semanas. Esta semana y la siguiente, hasta 18. Hasta 18, 2 tareas. El segunda tarea también es simple. Una hoja de A4, o puede ser la mitad también, porque la idea es no tan complicada. ¿Sí? Dentro de material ya podrán encontrar todos. Solamente un resumen necesito. Entonces, haga 2 tareas hasta próximo sábado 18 y así terminaremos nuestra clase de Josué.
Solo su link voy a dar más tareas porque por falta de su asistencia, por WhatsApp le entregaré otra tarea poco más. Muy bien, Bien, pastor. muchas gracias. Sus participaciones, sus asistencias. Era gran gozo de compartir con ustedes palabra de Dios. Bien, vamos a orar. Oremos. Padre nuestro Dios, te damos muchas gracias por darnos esta palabra tuya, este libro de Josué, que tú hiciste hace 3.400 años como una historia, como una real, pero no como una historia antigua, sino que es tu palabra para hoy día, para nosotros. Sí, Señor, en cada capítulo, cada acción, cada cosa que tú hiciste, es también, está haciendo hoy con nosotros. Señor, gracias porque tú nos entraste palabra. Como hemos recibido por tu gracia salvación, ahora vivimos como hijo tuyo. Además, tú nos llamaste a ser obrero, como seminarista, con este propósito que tú tienes por nosotros, confiando en ti, si obedeceremos. Lo que estamos aquí, lo que estamos estudiando, es dentro de tu plan, dentro de tu bendición. Por eso, Señor, confiando en ti, continuar nuestro estudio y lo haremos, que tú planificaste para nosotros. Seremos tus hijos, tus obreros, tus siervos. Con palabra servir significa ser esclavo de ti. Así, Señor, solo cuando tú dices, lo haremos. Porque esta es gran bendición para nosotros, es gran honor que tú nos escogiste. Nuestros propios pensamientos, nuestra propia vida, salud y más nuestra familia, la iglesia que estamos sirviendo, también todo el plan que tenemos, todos solo a ti te encomendamos, porque tú nos entregaste y nos entregará más. Así contigo, con nuestros compañeros de clase, seguiremos alabando a ti y también mostrando que tú estás con nosotros y también disfrutando tu presencia en nuestras vidas y la victoria que tú nos entregas. Porque somos tuyos, tu victoria es nuestra y también tu bendición ya llegó en nuestras vidas. Te alabamos, te damos gracias y oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Muchas gracias. A ver, Bendiciones. pueden Dios activar sus le- cámaras. Gracias. Vamos a tomar una Ay, foto. pastor, ¿Qué le gracias por todo y parece? bendiciones. Sí. Bendiciones, Pueden, hermanos. pueden activar las cámaras. Prepárense. A ver, Su rostro. Zulin, Roger, Jorge, Andy. Ya no está algunos. ya, Bien. a ver. Roger. En proceso, pastor. Sí, qué bien. Adi. Jorge. Ya. Bien. Ya. Mirando Está con bien. calor. Sí, mirando bien. Cámara. Ahí 1, 2, vamos. 3. Una más. 1, 2, 3. Gracias. Muy bien, Ya. pastor, gracias. Bien. En WhatsApp. Bendiciones. Buenas noches. Buenas noches, nos Bendiciones. vemos, cuídense. Cuídense. Gracias, pastor. Los voy a Bendiciones. Buenos lentes. hermanos. Bendiciones a todos, chicas. Nos vemos el próximo ciclo.